Bueno, pues estamos trabajando con este libro, Pensar Caminando, de reciente edición. Es Pensar Caminando, Diálogos Críticos con Jean Ese Robert. lo voy a conectar ya. Este libro va a llegar próximamente aquí a Morelos y Ahora sí. fue producido y editado por el equipo que está en la Universidad de Puebla y pues lo coordinan Diego Ferraris, Lucía Insalatas, Silvio Marcos y Paulino Alvarado Pizaña, con quien pues ya hemos tenido algunas experiencias singulares, ¿no? Con muchos aprendizajes con ellos y ellas. Entonces, pues están seleccionados algunos textos Yo directos salgo. de Jean Robert, y hay pues los diálogos, ¿no? En los Mi diálogos computadora de atrás. Ah, participan Márgara, está mal. Participa Javier Sicilia, Mariana Favela, Diego Ferraris, Humberto Beck, Paulino Alvarado y Rodolfo Oliveros, con distintos textos que pues creo que es importante pues que conozcamos este texto completo, porque pues yo lo que encuentro es que es una versión más actual de, y pues como tal, como dice, ¿no? Son diálogos críticos con Jean Robert. Y este dialogar nos hace, lo que yo he encontrado también, nos hace poder jalar varios hilos de pensamiento y del conocimiento que nos ha compartido, nos compartió toda su vida Jan, donde pues podemos navegar en muchas aguas, ¿no? Como hoy nos toca navegar con Jan, ¿no? En su texto. Y pues así hay textos sobre arquitectura, textos sobre el territorio, textos sobre el mundo vernáculo. O sea, es todo un universo de, de propuestas a discutir. Entonces creo que se me antoja que podríamos emular, ¿no? Las prácticas del CIDOC con Iván Illich, y a las cuales pues Jan nos introdujo ampliamente, en poder encontrarnos y hacer lecturas y discutir, y nada mejor que hubiera pues una botella de vino y un pedazo de queso y un pan para poder hablar como amigos y poder pues volar la imaginación e inclusive discutir nuestras posturas, ¿no? Y nuestras visiones. Porque eso hace que vayamos construyendo un habitar, ¿no? Un estar en este mundo y estar críticamente. Entonces, pues antes de empezar, si alguien quiere decir Pues algo. yo vamos a leer Las aguas arquetípicas y la globalización del desvalor, que ya lo escribió en 1999, y como dijo Servando, hay una versión, pues no actualizada, sino más puntual, y voy a leer la semblanza de Servando, que nos hace el honor de comentar el libro. Servando Gaja Rodríguez, cineasta originario de la Ciudad de México, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Entre sus obras como cinefotógrafo están La línea paterna de John Bull y Perfume de violetas de Marise Syntax. Actualmente reside en Jiutepec, Morelos, se asume como defensor de territorio y de agua, de los montes y del aire. Es una semblanza pequeña, tiene mucho más, pero a él le gusta presentarse así. Entonces, Silvia, no sé si desees introducirnos en la obra o empezamos a leer. Bueno, yo podría decir como participante de la hechura de este libro, que es un libro que recuerdo mucho las discusiones editoriales que tuvimos para elegir cuáles 3 textos de Jan se iban a incluir. Entonces yo me acuerdo que elegimos muy cuidadosamente, no porque no hubieran estado publicados previamente, sino porque eran aportaciones, contribuciones del pensamiento de Jean Robert
que tenían un peso específico para la problemática que estamos viviendo hoy en estado de crisis. Y voy a poner un ejemplo, las aguas arquetípicas. ¿Qué queremos más crítico en este momento mundialmente que el uso, el abuso y la destrucción del agua en todos lados del mundo? Entonces hay un abuso de usar el agua, de contaminarla, de que se están muriendo los pescados en el agua, una serie de situaciones verdaderamente al nivel crítico máximo. Entonces, Jan aquí en este texto aporta unas reflexiones muy valiosas y lo vamos a ver hoy. El otro texto es uno que yo insistí, La creación social del sexo, que es un texto donde Jan revisa históricamente cuándo empezó, porque, por ejemplo, ahorita todos creemos que el sexo, pero pues el sexo es el sexo, todo ha existido siempre. Pues no, no ha existido siempre. No ha existido siempre y eso Jan lo estudió en el colectivo con Ivan Illich y con varios más. Lo estudió mucho en Francia, en la época temprana de Francia. Estudió cómo empezó a existir el concepto de sexo como lo entendemos hoy, como lo físico, lo anatómico, cómo estamos configurados de nuestra genitalidad. Somos diferentes los hombres y las mujeres. El caso es que Jan, al hacer esta revisión histórica, este aporte que viene en este libro último, y que no sé si lo tenemos programado, Alicia, para comentarlo, la creación Sí, social del... sí, es la siguiente lectura en 15 bueno, días. entonces esperaremos para aquella, pero lo que quiero decir es que esos tres textos de Jan no son, vaya, son emblemáticos del pensamiento de Jan y son particularmente importantes y vigentes en las crisis actuales que estamos viviendo. Entonces, este libro, dentro de que es un libro que ya aparece con textos de Jan ya publicados, de todas maneras tiene ya la elección que hicimos los editores, las editoras, para elegir qué textos de Jan queríamos en este libro. Entonces, este libro es un todo del pensamiento de Jan Robert muy enfocado a la vigencia de hoy, de la situación de crisis que estamos viviendo hoy. Y con eso yo creo que ya le doy una introducción amplia al inicio de la presentación de esta publicación, que ya escuchamos al magnífico Paulino, ¿verdad? Que hizo toda una lectura de la arquitectura, una lectura filosófica de Jean Robert sobre su postura como arquitecto, y en donde Paulino, lo escuchamos la vez pasada, y Paulino supo enfatizar aquello que no es, que es siempre vigente del pensamiento de Jean Robert. O sea, el pensamiento de Jean Robert no es que estudia un tema, otro tema, otro tema. Es el pensamiento que cuestiona la raíz filosófica en la que está fundamentado el capitalismo. Entonces, cuestiona las bases del sistema contemporáneo. No es múltiple, es que todo aquello que es obvio, decía Jan, ¿por qué consideramos obvio pues todo tiene una razón
que proviene de sostener al sistema explotador capitalista que está gerenciando al mundo, el sistema que también se llama neoliberal. Entonces, Jan consterna las raíces de ese sistema. Entonces, parece que toca varios temas, pero en realidad está tocando el tema de la validez del pensamiento dominante y de la explotación que se está haciendo actualmente y de la destrucción del planeta. Entonces yo creo que ya con esto podemos seguir leyendo ya con una visión más amplia, panorámica de los aportes de Jan. Sí, muchas gracias, Silvia. ¿Quién podría empezar a leer, por favor? ¿Quién? ¿Yo? No, no, no. Si No, quiere, bueno, Jorge, nos encanta su voz, así que si puede. ándale. Gracias, con mucho gusto. Y una pequeña interrupción, nada más. Quiero hacer énfasis antes de esta lectura en recordar a Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder, dirigente, persona que dedicó su vida a la defensa del territorio, a la defensa del agua, opositor a la presa La Parota por muchos años, quien acaba de morir hace unos días después de haber sido atacado a balazos. Entonces, pues, personas como él, como muchas otras personas que tenemos que tener presentes, pues han dado su vida precisamente por este líquido que compartimos como humanos, como naturaleza, como seres pensantes y actuantes en este planeta. Gracias. Bien, vaya para él nuestro pensamiento y nuestro corazón. Las aguas arquetípicas y la globalización del desvalor. Por Jean Robert, Escuela de Arquitectura, Universidad de Morelos, México, 1999. Hace algunos años, un personaje nuevo hizo su aparición en el espacio público. En las calles, en los autobuses y en las aulas se empezaron a observar hombres y mujeres con una botella en la mano, bajo el brazo o saliendo de la mochila. No estoy hablando de los amigos de la botella de mi juventud, de los que llamamos en México los teporochos y que los franceses llaman clochards. No, el nuevo dependiente de la botella es generalmente abstemio. Lo que trae consigo como un indispensable vademecum es agua, en una botella de plástico, mientras que el teporocho tradicional hacía prosperar las vinaterías y las destilerías, este deposita tributos a los pies de la Compagnie Générale des Eaux y de sus equivalentes. En México, varias empresas con nombres evocadores de una pureza arquetípica compiten para obtener sus favores. El agua de los volcanes, el agua de los ángeles, la purísima. El nuevo dependiente de la botella, por cierto, no apareció por generación espontánea. Durante la primera mitad del siglo XX, varias generaciones de europeos y norteamericanos aprendieron a abstenerse de beber agua a menos que viniese de un grifo aprobado. Los ciudadanos demandaban, sobre todo, que les abasteciese de agua para beber sin gérmenes cuando abriesen sus grifos. 1. Hoy piden agua libre de contaminantes químicos, incluso los que se usan para matar a los microbios y otros bichos, tanto en el agua como en el suelo. La transición del grifo a la botella de plástico en las preferencias expresadas por los consumidores es el signo de una nueva mutación. El que no podía beber agua si no venía de un grifo certificado y que tampoco podía defecar sino en un recipiente irrigado por niágaras de la misma agua probada, demandaba
que la administración del agua fuese tomada en mano por robustas administraciones públicas. Pero, ¿qué pide el que no puede beber agua que no provenga de una botella sellada? Esta nueva figurita, esta nueva figura, tiene valor de emblema. Un emblema es una figura que resume una lección. ¿Qué nos dice qué nos dice el amigo de la botella de plástico? ¿Cuál es su lección? Nos sugiere dos cosas. Uno, que el agua de boca distribuida por los servicios públicos ya no es potable. No discuto aquí la cuestión de saber si aún corresponde o no a los criterios de potabilidad establecidos por expertos. Digo que el nuevo botello dependiente manifiesta su creencia de que el agua distribuida por los servicios públicos ya no se puede beber. Un sociólogo se interesaría aquí en un fenómeno de pérdida de credibilidad y, por ende, de legitimidad. Los nuevos amigos de la botella deslegitiman los servicios públicos de distribución de agua potable. Al mismo tiempo, plebiscitan un proyecto de privatización del agua. Dos, para ellos el agua dejó de ser lo que había siempre sido, un bien esencialmente gratuito. La nueva dependencia entroniza un concepto conforme a los nuevos rezos de la economía. Que el agua de boca sea un bien económico como la Coca-Cola o la gasolina. Que al igual que estos, el agua natural sea un producto industrial. Como todo estudiante de economía lo aprende desde las primeras páginas de sus libros de texto, decir bien económico es decir bien escaso. Económico y escaso son prácticamente palabras sinónimas. Si les recuerdo que la escasez es el axioma fundamental de la economía moderna, es porque quiero distinguir la privatización del agua moderna de algo más profundo, su economización, su inmunodeficiencia adquirida a la lógica económica, es decir, su sujeción construida a la ley de la escasez. En otras palabras, no pongo aquí los términos de una disyuntiva, sino dos disyuntivas que generan dos tipos de debates muy distintos. El primero gira alrededor de la pregunta, ¿debe el agua ser administrada pública o privadamente? Mientras que el segundo parte de una pregunta sobre la naturaleza del agua. ¿Es el agua un patrimonio común, esencialmente gratuito y libre, o un recurso económico más, sometido a las leyes de hierro de la escasez? Es el segundo debate el que me parece esencial. Una vez establecidos sus términos, queda por ver si puede abarcar la cuestión de la administración de parte de este bien común. Imaginen que en este encuentro no el agua, sino el transporte estuviera a debate. Caigan en mientes que todos nosotros nos disputemos para saber si el transporte de personas debe ser privado, carro como en los Estados Unidos, o público como las UAUas de Cuba, las guaguas de Cuba. Dos, la tensión sube entre los partidarios de los transportes públicos y los que prefieren entregarse a los transportes privados en una cabina afelpada. Las pasiones llegan a un paroxismo cuando alguien, tal el niño del cuento de Andersen, dice, pero un momento, ¿no están olvidando que el hombre es un ser naturalmente dotado de dos piernas que no solo puede usar para empujar un acelerador, sino también para caminar? El pie es la medida natural de toda movilidad autónoma. Sobre mis pies voy a donde quiero, a mi ritmo y como quiero, parándome en el camino para saludar a un amigo. Ahora bien, ¿cómo medir con esta
ANA, la provincia de la movilidad humana llamada transporte de personas, es decir, una forma de movilidad en la cual no soy dueño ni de los itinerarios ni de los horarios? La única forma de hacerlo es definir criterios de diseño negativos, definir políticamente los límites críticos dentro de los cuales el transporte motorizado de las personas deja abierta la posibilidad de caminar. Análogamente, les propongo considerar que el agua natural, el agua que fluye libremente y es gratuita, sobre todo para el pobre, es la piedra de toque de todo debate sobre la distribución de agua. Entiéndanme bien, lo que propongo es una verdadera inversión institucional. Los botellodependientes empiezan a ver el agua a través de sus gafas de consumidores. Prestan al agua natural las características del agua embotellada, por supuesto, natural, que consumen. Donde confunden dos especies de agua, dos sustancias heterogéneas, tenemos que distinguir. Mi propuesta es establecer criterios de diseño negativos de los proyectos de abastecimiento de agua. La relación entre marcha a pie y transporte es el paradigma de toda relación entre un modo autónomo y su contrario, un modo heterónimo de producir. Ya entendieron que la movilidad heterónoma es aquella parte de la movilidad humana sometida a la ley de escasez, es decir, a la economía. La economía trata de la provincia heterónoma de la productividad humana. En última instancia, el valor del transporte y por ende su costo se puede relacionar con los cuanta de energía necesarios. Pero cuando camino, no estoy aplicando cuanta de energía metabólica a la producción de kilómetros. Estoy ejerciendo una libertad elemental, la primera de las libertades civiles. Los fisiólogos pueden naturalmente arguir que en las células de mis músculos tienen lugar transformaciones físico-químicas que se pueden comparar con los procesos termodinámicos en una máquina de vapor, por ejemplo. Pero esta comparación es, en el mejor de los casos, una metáfora en el peor. Una analogía, perdón, una metáfora en el peor, una analogía apremiante. No me dice nada de la naturaleza humana elemental, de la caminata, mi autonomía, mi libertad. Reivindico aquí la libertad civil elemental de saciar la sed sin recurrir a H2O entubado, embotellado, desinfectado. El agua natural, libremente accesible, y el H2O, procesado industrialmente, se relacionan como el modo autónomo y el modo heterónomo de saciar la sed. Imaginen una distopía en la cual toda movilidad se evaluaría según el criterio de la energía implicada. Sería un mundo en el cual no se podría caminar, donde las vías de circulación estarían hechas para vehículos, en la cual las ciudades ya no tendrían aceras transitables y la caminata no serviría para llegar a ninguna parte, sino solo para llenar vehículos. Sería un mundo en el cual todo quantum de energía suplementaria, destinada a mover gente en ataúdes de ruedas, destruiría primero una porción adicional de libertad de caminar, para luego contribuir a paralizar los mismos sustitutos heterónimos a la movilidad autónoma. Sería también un mundo en que toda circulación estaría sometida a las leyes de hierro de la economía. No queremos tal mundo. Queremos un mundo donde el caminar quede libre.
Pero queremos un mundo donde toda el agua disponible esté entubada o embotellada, o donde sea gratuita y mucha agua corra libremente. Si optamos por el segundo término de la alternativa, tendremos que reconocer en carne propia y luego expresar públicamente el que la política de entubamiento y de embotellamiento del agua, más allá de ciertos niveles críticos de entubamiento, puede destruir la capacidad autónoma de saciar la sed. El gran historiador de la economía Karl Polanyi ha mostrado en La Gran Transformación cómo el movimiento de los cercados en Inglaterra y pronto en toda Europa ha precedido la institución de una sociedad regulada por el mercado, es decir, por la ley de la escasez. El movimiento de los cercados transformó las tierras comunes y dedicadas a actividades de subsistencia en campos reservados a la producción de valores económicos. Cercar la tierra para transformarla en recurso económico, en campos bardados para la producción de lana, por ejemplo, es hacer dos cosas. Uno, transformar un bien otrora común en un recurso para la producción de valores. Dos, impedir un derecho atávico, el libre acceso a los campos o a las fuentes. La primera cosa instituye el valor, mientras que la segunda destruye la capacidad innata de preparar comida o saciar la sed sin recurrir a los valores de mercado. En palabras de Iván Illich, en el orden filosófico, la segunda cosa, la desvalorización de una capacidad natural, es primero. El desvalor, la desvalorización de capacidades de acción autónoma, de libertades civiles elementales ancladas en la cultura, precede la constitución del valor. Hoy la toxicidad del agua entubada es desvalor que paraliza una libertad elemental y abre mercados para nuevos valores. Sin este desvalor originario, las compañías empaquetadoras de agua de los ángeles y de los volcanes no tendrían ningún valor que ofrecer, y las aguas embotelladas no podrían competir por el monopolio de la satisfacción de la sed. Sí, yo aquí quisiera hacer una pequeña intervención. Quiero hablar de un hecho que se ha dado muy cerca de aquí de Morelos, el lugar en el que vivimos, en el estado de Puebla, principalmente el estado de Tlaxcala, y que pues son quienes hoy constituyen la Asamblea de los Pueblos Unidos de la región cholulteca y de los volcanes. Entonces, pues estamos hablando de dos lugares, o de un lugar, de una región que tiene una historicidad enorme, que son regiones que producen mucha agua arquetípica, van los valores asociados, ¿no? Los valores arquetípicos asociados a estas aguas, y que pues en años recientes sufrieron precisamente ese desvalor a cambio de un nuevo valor mercantil, que son las aguas que se dedicó la empresa Bonafont de Danone, una transnacional de origen francés, que se dedica a extraer el agua y venderla embotellada, ya sean garrafones de 20 litros, en botellas pequeñas, con distintas marcas, tal y como Jan nos dice, ¿no? Las aguas purísimas, las aguas de Los Ángeles, pues el agua Bonafont, buena fuente, ¿no? De buen origen, como si fueran aguas puras, cuando pues son productos del extractivismo, el extractivismo capitalista que se instaló en, pues en esta región de Puebla, en el municipio Juan Cebonilla, y se dedicaron a extraer tanta agua que provocó ese famoso socavón. No sé si todos y todas sepan de ese gran agujero que se provocó en el territorio,
y el suelo se hundió, se llevó media casa. Pero lo que más grave fue que los pobladores, distintos pueblos de esa región, se empezaron a quedar sin agua, sin sus pozos Noria, de donde podían extraer a pocos metros de profundidad, extraer agua limpia, agua para todas sus actividades, se vieron impedidos de ella. Y fueron las mujeres quienes decidieron, pues, poner en acción su palabra, su verdad, su justicia, y ocuparon la planta. Esto fue en el año 2020, en plena pandemia. Ocuparon la planta, sacaron a los que trabajaban ahí, cerraron el pozo, dejaron de, impidieron que se siguieran extrayendo 1.641.000 litros diarios que se salían de esta empresa, extraía del suelo. No sabemos de qué tamaño sería su concesión, pero pues extraían, según los cálculos que hacen ellos, esas cantidades. Y en el espacio donde estaba la planta, fundan un Altepelmecali, una casa de los pueblos, y un Amacuiyecatl, que quiere decir los pies de la Iztaccíhuatl, porque esas aguas provenían precisamente de los pies de la Volcana. Entonces aquí encontramos pues estas realidades originarias en mitos, pero que en realidad pues son una manera de existir, de la existencia, y donde está la memoria ancestral del agua y del territorio de toda esa región. Esto lo podemos ver en un pequeño documental que se llama El origen de la lluvia. Se proyectó aquí en Morelos, se puede volver a proyectar. Angélica, Y este documental, que dura 48 minutos, dirigido por una mujer artista plástica que decide hacerlo película, quien nació en las faldas del Nevado de Toluca, y conforme crecía, veía que en el frente tenía al Popocatépetl y a la Iztaccíhuatl. Entonces siempre estuvo vinculada a esas montañas sagradas, montañas, un él, una ella, y pues se unió a esta lucha las mujeres, y entre todas lograron hacer este pequeño documental. Este documental pues narra también la extinción del glaciar Ayoloco en el volcán Iztaccíhuatl, porque se terminó el glaciar. Sigue habiendo un pequeño lago, sigue habiendo agua fría, pero el glaciar nos cuentan que ya no está. Y vemos en este documental cómo las mujeres se organizan para volver a recuperar su territorio, para recuperar sus costumbres, y sobre todo para decir cómo es que pueden creer que el agua es una mercancía. O sea, anteponen su verdad a esta certidumbre de la cual pues nosotros como seres urbanizados pues nos vemos obligados a comprar botellas del garrafón, porque tampoco confiamos mucho en el agua que viene entubada, aunque su origen sea un acuífero que sabemos que está sano, pero pues las aguas ya no sabemos realmente cómo es que nos llegan, pero nos volvemos clientes y consumidores de esas aguas. Y pues son cuestiones que tenemos que entender muy bien, y que aquí Jan pues nos hace ver precisamente cómo es que hay que deshacer esas certidumbres y irse en búsqueda de precisamente de las características arquetípicas del agua, y además pues las toma de el propio Iván Illich, ¿no? En su texto H2O y las aguas del olvido. Creo que es otro texto que también pues ya recurre mucho a él, y ese nos hace pensar en muchas cosas y recordar mucha parte de la historia de la cultura, tanto de Occidente como de las culturas americanas, indoamericanas, que pues donde la relación con el agua es fundamental. Agua, territorio, vida, muerte están íntimamente ligadas. Podemos seguir leyendo, por favor. ¿Sigo leyendo? Por favor, sí.
Cuando un bien económico o escaso prevalece sobre todas las alternativas no escasas, podemos decir que este bien ejerce un monopolio radical sobre la satisfacción de una necesidad o de un deseo. Utilizo aquí otro concepto acuñado por Illich. El monopolio radical nace de algo estructuralmente semejante a un cercado. El cercado instituye lo que el filósofo Michel de Serres llama la lógica de la ventanilla. Hagan cola para pagar sus derechos de residencia y de agua aprobada, pero antes pónganse, por favor, ojeras para no ver que el mundo está esencialmente abierto para ser habitado y que las aguas naturales fluyen libremente. Es de estas ojeras de las que quiero hablar en la esperanza que pueda incitarlos a la desobediencia cívica. Un hombre sediento puede desear una bebida no alcohólica, fresca y gaseosa y verse limitado en una elección por haber una sola marca, pero queda libre de apagar su sed bebiendo cerveza o agua. Solo cuando su sed se traduce, sin otra posibilidad, en la necesidad apremiante de comprar obligadamente una botella de determinada bebida, se establece el monopolio radical. Yo entiendo por este término, más que la dominación de una marca, la de un tipo de producto. En este caso, un proceso de producción industrial ejerce un control exclusivo sobre la satisfacción de una necesidad apremiante, excluyendo en este sentido todo recurso en las actividades no industriales. Es así como los transportes pueden ejercer el monopolio de la circulación. Esta es una cita, supongo que de Illich. Ya lo veremos. O el agua embotellada, cualquiera que sea su marca, y los saborizantes o desinfectantes con los que se mezcla sobre la satisfacción de la sed. Los pobres son los primeros en sufrir por la transformación del agua en un valor económico. Son los más golpeados por el desvalor que precede al valor. Cuando están privados de acceso al agua libre y gratuita, los servicios hacia sus barrios son los primeros en estar interrumpidos. Cuando no hay agua en las tuberías de distribución y los pozos están contaminados, compran agua de camiones cisternas y la pagan hasta 10 veces más que los ricos, como lo hacen en las barriadas de Lima y en tantas partes. Empujada por megámetros de tubos, la mayor parte del agua que el hombre moderno usa y consume, se dan cuenta que la palabra quiere decir quema, no es menos un producto industrial que los antibióticos, el cemento o la gasolina. Para distinguirla de lo que todas las culturas definían de diversos modos como agua, llamémosla H2O, agua reducida a su mera fórmula química. El agua y H2O son sustancias muy heterogéneas. Cada idioma tiene una palabra para hablar de la sustancia que sacia la sed. Corre en los ríos, purifica los cuerpos y las almas. En español, esta palabra es agua. Entre más largos los tubos, más indiferente se hace el H2O entubado a sus orígenes o fuentes. Un líquido que no evoca manantiales, que no hace soñar en aguas fluyentes o durmientes, que no cae del cielo ni surge del suelo, está literalmente desprovisto de lugar. Solo es de todas partes siendo de ninguna parte. Tal fluido que no corre en cascadas ni brota de las profundidades de la tierra, apenas merece ser llamado agua. Reducida a su función científica, técnica y económica, escapa a la imaginación, que se vuelve impotente a darle forma. Es agua castrada de sus poderes de evocación mitopoéticos. Ya no es el determinante del aquí.
Estoy aquí para cuestionar el monopolio radical de los productos entubados y embotellados sobre la satisfacción de la sed, sobre todo cuando estos productos son designados por nombres homónimos del agua burbujeante que brota de las fuentes naturales, abajo de los volcanes nevados o en la profundidad de los bosques. Cuando lo natural se vuelve eslogan publicitario, se falsifica el lenguaje. Esta homonimia es engañosa. Deberíamos reservar el término agua natural para hablar de la sustancia que brota de los manantiales y fluye libremente en las corrientes de agua. Quiero analizar el peso que este monopolio radical haría inevitablemente pesar sobre la percepción pública y, por ende, sobre las políticas del agua. El monopolio radical empieza en la imaginación, en la incapacidad adquirida de imaginar agua que no sea H2O procesado industrialmente. Nuestras ojeras son el desvalor originario. Desobedecer al mando de la ceguedad puede empezar por una vuelta a la historia. Iván Illich insta a los historiadores a iniciar la historia aún no escrita del agua. Vienen comillas. Siguiendo río arriba las aguas del sueño, el historiador aprenderá a distinguir el vasto registro de sus voces. Conforme su oído se entone con la música de las aguas profundas, oirá un sonido discordante que es ajeno a las aguas y reverbera por las cañerías de las ciudades modernas. Reconocerá que el H2O que gorgotea por las tuberías de Dallas no es agua, sino una materia que la sociedad industrial crea. Se dará cuenta de que el siglo XX ha realizado una metamorfosis grotesca del agua en un fluido con el cual las aguas arquetípicas no se pueden mezclar. Aquí hay otra Sí. acotación. Esto último está tomado precisamente de Iván Illich en su texto del H2O y las aguas del olvido, así como también la nota anterior sobre la satisfacción de la sed. Ese viene de la convivencialidad también de Iván Illich. Entonces, lo que estamos viendo ahora aquí es cómo Jan está retrabajando las ideas planteadas por Iván Illich en torno al agua entubada y al agua arquetípica, y pues cómo en el siglo XX, pues el agua es un fluido que nada tiene que ver con las aguas arquetípicas y que no se pueden mezclar porque se pierde la memoria. Entonces aquí Iván Illich hace en su texto, Iván Illich trabaja este texto sobre el agua en varias ocasiones, también como Jan, y van construyendo un discurso a dos voces sobre el origen de las aguas arquetípicas y las capacidades de las aguas arquetípicas y su contraparte, el líquido H2O, como menciona aquí el texto, que gorgotea por las tuberías de Dallas. Eso no es agua, es un líquido. Iván Illich fue invitado a dar una conferencia a Dallas en el siglo XX, donde lo invitaban a que pudiera hablar del agua de los sueños y que se pudiera construir un lago en el centro de la ciudad de Dallas y que ese lago permitiera que la ciudad pudiera soñar. Iván Illich dice que las ciudades pueden ser producto de sueños y las ciudades pueden hacer que uno sueñe, pero que el agua arquetípica solamente puede hacer sueños arquetípicos, más no soñar con las ciudades. Inclusive encontré un video donde podemos ver y escuchar a Iván Illich hablando sobre esto en Dallas, Texas. Me puse a investigar un poco y encontré que en Dallas hay cerca de 7 lagos. No sé cuáles son lagos originarios y cuáles son represas, pues que se fueron construyendo y que también funcionan como lagos,
aunque pues algunas de las represas están utilizadas, como también aquí en México, para dotar de agua a quienes habitamos en los territorios en ciudades, y el agua tiene que llegar entubada hasta nosotros, aunque pues en el caso de la Ciudad de México, pues realmente el trasvase de aguas es tremendo. Y por ejemplo también la ciudad de Hermosillo, pues recientemente se trasvasó el agua del río Sonora, que pues pertenece por derecho al pueblo yaqui, y realmente los han dejado sin agua. Y el agua pues es ahora para dotar a una ciudad, como pues también los otros territorios sufren del despojo de sus aguas. Entonces aquí es pues importante ver cómo el valor del término de las aguas arquetípicas y de todo lo que importa ello, pues aparecen muchas voces, ¿no? Aquí va a aparecer también Gastón Bachelard, ¿no? En una correspondencia que hace con el agua y el lugar y la memoria. Pero podemos seguir leyendo, por favor. Los borborismos de la tubería de las ciudades son un sonido muy ajeno a los burbujeos de las aguas arquetípicas. Las aguas arquetípicas son purificadoras, incluso lavan los muertos de sus recuerdos. Estas memorias que solo los poetas pueden oír por fragmentos al borde de los pozos y de los manantiales. Las aguas industrialmente procesadas, cuyo sonido reverbera en las cañerías, no purifican antes de haber sido ellas mismas lavadas, tratadas, a costos crecientes. Son las cenizas procesadas del agua que consumimos, es decir, que quemamos. Las aguas que necesitan ser lavadas son amargas, como las lágrimas, dice Adolf Much, y añade, sabemos que las lágrimas a veces queman. Es una cita. El agua, Sigue. el agua, por su naturaleza fluida y ubicua, es renuente a la distopía que trato de conjurar. Establecer un monopolio radical sobre el agua es un crimen de lesa nature des choses, un crimen de lesa naturaleza de las cosas. Esto lo demuestra la historia. Hablar del agua históricamente es hablar de la historia de los lugares. Gastón Bachelard tomó muy en serio la correspondencia entre agua y lugar. Reconoció lo que me atrevo en nombrar el poder topogénico del agua. Según él, el agua, imaginada en forma distinta en cada lugar, encarna la manera como la materia es imaginada en este lugar, en este tiempo. Esta imaginación de la materia es histórica. Épocas diferentes imaginan la materia en formas distintas. Sería un error pensar que la materia es de por sí muda y solo adquiere un significado cultural al recibir una forma, o que la imaginación de cada época viste una materia inamovible en ropajes o formas que corresponden a su estilo. Bachelard atribuyó tal poder a la imaginación que le permitió engendrar la materia misma, es decir, no solo la forma, sino también la sustancia, the stuff de las cosas. Para él, la imaginación tiene dos aspectos, uno formal y otro material. La forma y la materia de nuestras representaciones no pueden ser separadas. Una no puede ir sin la otra. Esto es una cita. La naturaleza de la materia agua, como de toda materia, es histórica. La historia del agua es un magma fluido de imágenes, topoí, y temas que perduran por siglos, parecen entremezclarse, y como el agua misma, eventualmente desaparecen y aparecen otra vez, sorpresivamente, bajo sus viejos colores. No es fácil para el historiador acordar su instrumento con un objeto
que es erróneamente tomado por una substancia atemporal y ahistórica. No es fácil para el hombre moderno, cuya civilización material lo hace depender de torrentes de H2O tratado, abrir camino Angélica, al viejo poder mito poético del agua. En una edad de ciencia y de tecnología, el redescubrir la verdad histórica de la percepción material exige una disciplina. Es esta disciplina la que contribuyeron a definir los grandes fenomenólogos. Alfred Schutz, por ejemplo, la llama la Angélica, inducción stay banging. fenomenológica. Consiste en poner metodológicamente, entre paréntesis, todos los conocimientos escolares abstractos, todo el bagaje de fórmulas y certidumbres sin cuestionar, heredado en una vida de aprendizaje vicario del mundo, para volver a la esencia de las cosas, a su sentido profundo, o para hablar, como Merleau-Ponty, a la primacía de la percepción. Lo que les propongo aquí es someter la percepción del agua a una reducción fenomenológica. Lo que debemos poner entre paréntesis son todos aquellos conocimientos que equiparan el agua concreta de nuestro valle, agua dotada de un sabor único, con el H2O de los químicos y de las cañerías urbanas. Solo mediante esta disciplina podremos reabrir nuestra percepción a la naturaleza genuina, a la esencia, dice Schultz, a la imaginación, dice Bachelard, del agua concreta. Según Bachelard, la vivacidad de nuestra imaginación de la materia puede ser reforzada por el conocimiento del agua. Había nacido en una parte de la Champagne notable por sus manantiales, sus ríos y sus valles, en Balach, nombrada así porque ahí confluyen tantos valles. Su imagen preferida de la materia era el agua fluyente. El agua que brota de las profundidades era para él la portadora de los recuerdos. Le recordaba primero a Balach el hogar donde la materia nunca es abstracta, sino siempre encarnada en una matriz de suelo, de agua, de aire y de piedra y de luz. Viene la cita. Pero la región que llamamos hogar es menos extensa que la materia. Es granito y de suelo. Es de granito y de suelo, de viento y de sequedad, de agua o de luz. En ella materializamos nuestros ensueños. A través de ella, nuestros sueños reciben su verdadera substancia. De ella solicitamos nuestro color fundamental. Soñando por el río, dediqué mi imaginación al agua clara y verde, el agua que vuelve la pradera verde. No puedo sentarme al lado de una corriente de agua sin caer en un profundo ensueño, sin rememorar mi felicidad juvenil. No necesita ser la corriente de mi región. La misma memoria fluye de todas las fuentes. Se Un cierra, comentario. se cierra la comilla. Sí, adelante. Sí, este es, pues, es Gastón Bachelard, el agua y los sueños. Se encuentra publicado en español, entonces aquí Gastón Bachelard pues, nos habla de la imaginación y de la materia y cómo el agua y el sueño están íntimamente ligados. Y lo que menciona aquí Jan de dónde proviene Bachelard y cómo el lugar en el que él crece en la Champagne, rodeado de manantiales, de ríos y valles, pues Jan también proviene de una región semejante, pero en la montaña. Jan viene de las montañas del Jura, en Suiza, que digamos, que son los pies de los Alpes. Y es una región llena con muchas canteras, con muchas grietas, gargantas, donde el agua fluye, el agua arquetípica. Y seguro Jan creció en esos lugares donde hay, pues,
Hay lagos que están conectados, ríos, arroyos, riachuelos, donde está el agua fluyendo todo el tiempo. Y eso también, pues, formó parte de la construcción de su manera de ser, de su manera de pensar. Y, por ejemplo, lo encontramos tenemos que ver, quienes tenemos experiencia, que además, bueno, todos hemos pasado, yo creo que, por ejemplo, por las películas de Andrei Tarkovsky, este cineasta ruso, ¿no? Donde siempre vemos, pues, que el agua forma parte de su manera de contar, de su manera de inclusive concebir el paso del tiempo y el paso de la vida a través del agua, ¿no? En muchas imágenes, donde inclusive en algunas de ellas vemos que en un patio donde el agua ha inundado a esta superficie y están los mosaicos y hay objetos, entre algunos de esos objetos encontramos la imagen de San Juan Bautista. Entonces, pues, todo esto tiene significado. Por Y favor, quédate aquí, Angélica. Andrei Tarkovsky responde cuando le hacen una pregunta acerca del uso de la lluvia y el agua. Dice, siempre hay agua en mis películas. Me gusta el agua, especialmente los arroyos. El mar es demasiado vasto. No le temo al mar, pero me resulta muy monótono. En la naturaleza me gustan las cosas más pequeñas. Prefiero los microcosmos, no los macrocosmos. Opto por las superficies limitadas. Me encanta la actitud japonesa a la naturaleza. Se concentran en un espacio confinado que refleja el infinito. El agua es un elemento misterioso, debido a su estructura, y es muy cinético. Transmite movimiento, profundidad y cambios. Nada es más hermoso que el agua. Estas palabras de Andrei Tarkovsky comulgan con lo que nos está narrando aquí Jan y nos seguirá contando Jan, y también lo hace Iván Illich, de esta fuerza mitopoética del agua, ¿no? Esta matriz, ¿no? de agua, cielo, suelo, vida. Entonces, pues sigamos leyendo, por favor. Los antiguos mexicanos representaban un lugar habitado mediante un jarro boca abajo del cual fluía agua. El jarro simbolizaba un cerro o un monte que pensaban con justeza guardaba agua durante la temporada seca. La gente se establecía en la base del cerro, ahí donde se encontraban los manantiales. Quizá ya no creamos como ellos que el agua irriga el suelo a través de una red de finas arterias, ni que el agua del mar llega a las tierras altas por estas arterias. Lo que atribuían al suelo y al poder de los montes, lo atribuimos más bien a la atmósfera y al poder del calor solar. Yuxtaponiendo los pictogramas de agua, atl, y de cerro, tepetl, los antiguos mexicanos formaban el signo de un lugar habitado, inatl, intepetl, esta agua, este monte, o simplemente altepetl. Según las crónicas, es la expresión que usó Moctezuma cuando, luego de su primer encuentro en Ixtapalapa, tomó a Cortés de la mano y le dijo, ven conmigo y ve tu atl, tu tepetl, aludiendo así a la resplandeciente Ciudad de México de Tenochtitlan. En el México contemporáneo, el sufijo toponímico tepec recuerda que para que sea habitante toda aldea, poblado o ciudad, necesita su jarra de agua viva. En el Japón moderno, la palabra fudo designa la más íntima de las experiencias espaciales, para la cual el japonés se prepara mediante un baño purificador y vistiendo su kimono. El ideograma fudo no es otra cosa que la yuxtaposición de los signos para el aire, fu, y para el suelo, do. El fudo es más que el hogar, el espacio doméstico en el sentido restrictivo occidental. Y sin embargo, ninguna otra palabra se refiere mejor
al lugar que llamamos hogar. Existe un fudo de la casa, pero también del barrio, de la ciudad y del nipón entero. El fudo es el lado introvertido de la experiencia espacial, en contraposición con los lugares abiertos en los cuales uno encuentra extraños, gente desprovista de fudo. Antes de 1603, inicio del período Edo, eran los signos para agua y suelo, sui, do, los que designaban el corazón indescriptible de las experiencias vernáculas. Y el mismo término adquirió un sentido filosófico en los siglos ulteriores. Y los japoneses modernos embroman a sus conciudadanos de la isla de Okinawa porque nombran este corazón íntimo del espacio fui, sui, aire-agua, lo que viniendo de un pueblo marítimo no ha de sorprender. En Japón la experiencia más íntima de habitar tiene el nombre de la matriz de aire, de agua y de suelo que da a cada lugar particular su clima específico. En la Grecia antigua, Hestia y Hermes eran los dioses de la cohabitación amigable que, según un himno homérico, vivían entre las bellas moradas de los hombres. Hestia expresaba la estabilidad del fogón, cuya piedra estaba firmemente arraigada en el suelo, en el centro del megarón. Hermes, el dios de los umbrales y de los horizontes, era fluido como el agua, o el metal líquido al cual dio su nombre, romano, hidrargirium, argentum vivum, o mercurio. En toda la historia, el agua ha sido la gran hacedora de comunidades. Siempre de nuevo, gentes de orígenes diversos aprendieron a compartir las mismas fuentes y a cohabitar al lado de los mismos ríos, y por el acto de concluir acuerdos, pusieron las bases de una comunidad. Al establecer los límites de sus derechos mutuos al agua, los que viven río arriba y los que beben río abajo, los que lavan su ropa en el lado derecho y los que se bañan en el lado izquierdo, los que abrevan sus caballos en la fuente común y los que usan sus aguas para irrigar sus hortalizas. La costumbre preparó el lecho de la política y de la ley. El agua es la sustancia de los lazos comunitarios originales. Es la sangre de la tribu, Peul del Sahel, que se juntan una vez al año alrededor de pozos salitrosos y danzan sin fin. Cantan y platican hasta que sus rebaños estén saciados, sus jóvenes casados y sus viejos acuerdos confirmados. Los derechos al agua de los pueblos que vivían entre el Tigris y el Éufrates son quizá los más antiguos ejemplos de pensamiento legal. El agua confrontaba a la gente con cuestiones de vida y muerte sobre la equidad, la justicia distributiva y, antes de ello, sobre derechos inenajenables de acceso a los manantiales, a los lagos y a las orillas de los ríos. En el orden de las prioridades, los derechos de acceso se situaban río arriba en relación con los otros. Las cuestiones de justicia distributiva solo tenían sentido mientras el agua era personificada en el lugar concreto en que brotaba del suelo y antes de toda justicia distributiva. La costumbre protegía la libertad de acceso del más débil a estos puntos. Las formulaciones más antiguas de los ámbitos de subsistencia comunes se referían al acceso a los pozos y manantiales. Ah, No se requiere ahondar mucho en las profundidades de las bibliotecas para descubrir que todas las tradiciones evitan cuidadosamente tratar el agua elemental como un solitario, como lo hacemos cuando la nombramos H2O, y la separamos de su matriz original con la ayuda de interminables tubos. El agua arquetípica de las tradiciones es inseparable de varias matrices. Aquí de suelo y de aire, ahí de madera y de tierra, o quizás de humedad y de viento, de luz y de sequedad.
En contraposición con todas las tradiciones, la civilización occidental, en un esfuerzo fáustico, ha desincrustado el agua de su matriz climática local original. El viejo Fausto, so pretexto de pisar tierra libre con hombres libres, quiso apresar las aguas. Para este fin colonizador, se valió de una tecnología guerrera encarnada en los espíritus. Habe bald, ten pronto, halte fest, agarra firme, y el veute, apurabotín, rehusó ver que venían del diablo. Tal es, creo, el medio de la crisis del agua que enfrentamos. Frente al espejismo fáustico de la tecnología moderna, recobrar algo de la esencia genuina del agua, de su elementaridad, de su poder mito-poético, se vuelve un imperativo ecológico primordial, la piedra angular de una inversión institucional de las políticas del agua. Es un reavivamiento de la filosofía natural del agua, una tradición no fáustica, no prometeica, que según Hartmut Bohme dio sus pautas a la filosofía occidental desde los presocráticos hasta Goethe. Para entender filosóficamente la naturaleza del agua, tenemos que entender sus dos características aparentemente contradictorias. Es fluida y ubicua, pero es también limitada. Fluidez que niega toda frontera y carácter limitado. ¿No nos enfrentamos a un dilema insuperable, una contradicción en los términos de un oxímoron? El límite natural de toda matriz de suelo y de agua, de todo clima local, de toda cuenca, coincide aproximadamente con la cresta natural, evidente o imperceptible a la vista, llamada parteagua. El parteagua es un concepto horizonte, como el horizonte mismo. Define una cuenca única con su clima particular. Los conceptos horizonte funcionan como formadores del campo empírico. Se puede decir que son mojoneras cognoscitivas y perceptuales que conforman el marco de la experiencia. Tienen la misma configuración epistemológica que el horizonte. El horizonte se distingue de los otros confines y límites, por ejemplo, de la frontera. No es fijo, sino que depende del sujeto. El horizonte es un confín que se define por su centro, ahí donde estoy parado, el lugar donde el centro del mundo está bajo mis pies. En palabras de Albrecht Koskorke, es el mediador de la relación entre lo visible y lo aún invisible, pero solo desde un punto de vista subjetivo. Así, el horizonte hídrico que delimita un clima local es el mediador entre el agua que podemos percibir como nuestra y reconocer su sabor único desde el punto de vista de un habitante de tal valle, de tal matriz de suelo, de agua y de aire, por una parte, y por otra parte, el agua sin fronteras que, aspirada por el sol, sube al cielo, se vuelve nube, lluvia, nieve, hielo, hace crecer los bosques, lava a los muertos de sus memorias y finalmente fluye de todas las fuentes. No por nada Hermes, fluido como el agua, era también el dios de los cruces de caminos y de los confines del horizonte y de las tumbas. Presidía a los encuentros con extraños y llevaba las almas al inframundo. Alrededor de cada valle, de cada cuenca, un horizonte hídrico tan fluido como Hermes mediaba entre las aguas cósmicas y el agua del lugar que llamamos hogar. La idea de que un confín estructuralmente semejante al horizonte delimita y conforma el estilo hídrico de cada lugar habitado es el primer marco epistemológico de la experiencia del aquí. Mientras existía este límite fluido, el oikos podía ser articulado como con el cosmos. Todo lugar habitado era un oikos, en un cosmos. Y la morada común de los hombres, la ecumene, tenía límites que bastaba con no rebasar para mantener el equilibrio ecológico. La geografía antigua era una ecología.
Los conceptos horizonte definen el ámbito de un saber local, pero surge con la ciencia moderna el ideal de una forma de conocimiento que trascienda todas las fronteras para acercarse a una verdad ilimitada, solo accesible desde un punto de vista imaginario, infinitamente alejado de todo contexto particular de la experiencia. Con ello aparece por primera vez el ideal de un conocimiento y de una visión desprovisto de horizonte. El concepto ingenieril del agua, H2O entubable, transvasable y transportable a voluntad, es el resultado histórico de esta visión. La huida hacia el horizonte, asalto conquistador de todo confín pensable, transgresión de todos los límites, parece ser la modalidad fundamental de la experiencia moderna del espacio y también inspira, hoy, la mayor parte de las políticas del agua, potencialidad culturo-histórica estrepitosamente ensalzada por el siglo de los descubrimientos. La conquista de todo horizonte terrestre nos deja con contradicciones y dificultades mentales elementales como disolución de los últimos confines. Las inminentes crisis globales del agua obedecen a la dinámica del horizonte en una cultura de Occidente. Para el filósofo del agua, las crisis de la globalización pertenecen a este registro. Los horizontes hídricos, parteaguas, y el poder mitopoético de las aguas arquetípicas se articulan como contenedor y contenido. El agua, que tiene un sabor único en cada región, solo es fuente de mitopoiesis cuando está contenida en una matriz material concreta, limitada, dotada de horizonte. Como dicen los chinos, estamos en un momento de peligro y de opción. O para hablar griego, estamos en una crisis. La palabra crisis quiere decir originalmente momento de necesaria decisión. Los que preferían hablar latín hablaban de bibium, de vía o a dos opciones, de bifurcación. In bibio stamus, estamos en un momento de decisión. Bajo pesadas capas de certidumbre tecnocientíficas, la percepción del agua como bien común y gratuito es aún remotamente parte de la imaginación pública como lo es el aire. Es un fundamento de lo que E.P. Thompson podía aún llamar la economía moral del pueblo y que prefirió llamar el ethos de la subsistencia, porque para mí la economía moderna ha roto toda liga con lo que Aristóteles llamaba oikonomía, la administración de la casa. Vemos hoy claramente en los campos de ruinas de la ilusión, del desarrollo y del progreso, en los basureros ubicuos de la sociedad industrial, que la economía ya no puede ser la administración de la casa, que era limitada, sino que es la globalización del desvalor. Por esto, no puedo más asociar la... Me perdí. Economía con ningún sentido local. Pero Sí. si quieres, podemos, ahorita Márgara que pide leer, podemos Sí, continuar con Márgara. sí, Muchas sí, por favor. gracias, Jorge. Sí, Gracias. de nada. A ver, creo que era por esto, no puedo más asociar la economía con ningún sentido local, Correcto. limitado de lo bueno, pero admiro la intuición de Thomson. Antes de que Marx se dedicara a canalizar los reclamos de la clase trabajadora en demandas de apropiación del plusvalor, las protestas populares se dirigían principalmente hacia las embestidas contra la subsistencia. Por ejemplo, hombres y mujeres frecuentemente vestidos de mujeres, armados de guadañas y de hoces, paraban los convoyes que llevaban trigo de la región hacia los graneros reales, donde, donde iba a ser transformado en harina y luego en pan para los soldados. Vendían el trigo a los vecinos al precio local y entregaban el dinero al convoy. Con gran rigor histórico y abundancia de ejemplos, Thomson compara el reclamo masculino
de apropiación del valor generado por el trabajo en el tiempo de Marx, con la defensa encabezada por las mujeres de la subsistencia local. 2 o 3 generaciones antes de que el manifiesto comunista permitiera a hombres expulsados de sus pueblos por el movimiento de los cercados, a jefes de familias hacinadas en los nuevos suburbios industriales de las ciudades de Inglaterra, reconocerse como proletarios, es decir, como la nueva clase universal, comillas, cuyos intereses coinciden con los de la humanidad entera, cierro comillas. No cabe duda que Marx proveyó generaciones de luchadores con un mito de dimensiones escatológicas. Marx creyó tan firme como ingenuamente en la realidad del valor. Se imaginó capaz de mandar a los luchadores allá donde había algo que compartir, donde estaba el montón de bienes, el valor, es decir, el trabajo y sus productos. Con esto redujo la lucha al campo de la economía, tal como la definieron los pioneros de la tradición liberal. Como lo vio tan lúcidamente Louis Dumont, Marx fue el pensador heterodoxo pero fiel al dogma fundamental, la escasez, que necesitaba la tradición liberal para salvarse de sus contradicciones. En su teoría, l'Économique confirma su supremacía sobre el conjunto ideológico moderno. Después de sus vacilaciones iniciales, acabó por postrarse frente al ídolo que pretendía conjurar por su risa juvenil, la esfera económica, el reino de la escasez. Su solemnidad científica le impidió ver que el valor es la vegetación artificial que crece después de que la ola del desvalor arrasó los modos de subsistencia anclados en las culturas. ¿Qué estilo de lucha queremos? Seguiremos reclamando la apropiación del valor, es decir, de mayores cuotas de valor trabajo, encarnado, por ejemplo, en H2O entubado, tratado, embotellado y desinfectado, o como los hombres vestidos de mujeres de Thompson, el trigo local, defenderemos los manantiales, los ríos y lagos de nuestros valles. Pretendemos abrir, como lo hacen los ricos, el grifo del tubo que llega a nuestra casa, o reclamaremos el control de aquellos otros tubos que se llevan el agua de nuestros ríos y de nuestro subsuelo hacia las canalizaciones de la ciudad vecina. ¿Queremos unirnos a la internacional de los que reclaman más valor entubado o queremos conservar libres y gratuitas las aguas de nuestra cuenca? Hemos exhumado debajo de capas sucesivas de conocimientos escolares, es decir, económicos, sometidos a la ley de la escasez, una percepción para la cual ya no hay nombre. Esta percepción se encarna, por ejemplo, en las aguas arquetípicas, que ciertos de ustedes, menos asolados por el desvalor o capaces de quitarse las ojeras, son orejeras, ¿no? Saben aún diferenciar el H2O. El borrar de la memoria colectiva los nombres de esta percepción fue otra finta del desvalor. Querer revivirlos sería quizás aventurado, pero ¿por qué no prestar un oído a los historiadores que los exhuman de las crónicas? Commons, Wastes, Open Fields, Gliusi Civici, Mir, Vie Almende, Parkunzungen, Almeinde, Algme, Almaening, Almaending, Talvera, Tournier, ¿cómo no? Gementegronden. Todas estas venerables palabras inglesas, italianas, rusas, alemanas, alemánicas, noruegas, catalanas, francesas, holandesas y muchas otras más, con sus variaciones semánticas locales, nos remiten a espacios
que no son ni privados ni públicos en el sentido moderno. Ujú. La dualidad moderna público-privado opone la esfera privada del consumo doméstico al espacio público de la circulación de los recursos. En cambio, la realidad que designan estas palabras olvidadas se encontraban más allá de los umbrales domésticos, pero no estaban dedicadas a la producción y circulación de recursos económicos, sino a actividades autónomas de subsistencia. Era la encarnación espacial de ancestral ethos de la subsistencia, cuya primera regla era, más que ayudarle, asegurar los medios de sustento del más débil. Según el common law inglés, el que construía su casa, en una noche, en un commons, de tal manera que humo salía del nuevo techo en la mañana y daba a pensar que había dormido ahí con su mujer, aseguraba sus derechos de posesión sobre el lugar. Y el poeta catalán Joan Bondon canta: es sus la talvera que es la libertad. Dauriera, anauriera, porta la verdad. Y en castellano: en Castilla la Vieja existía en cada pueblo o ciudad un campo común, abierto a todos los vecinos que no se labraba, pero en el que cada uno podía apacentar su vaca o sus cabras, recoger leña y abastecerse de agua. Como este terreno común estaba situado a la salida del pueblo, tenía el nombre latino de exitus, que se transformó en ejido. En México, cuando el general presidente Cárdenas pretendió revivir la comuna india, el Altepec, no se atrevió a darle su nombre náhuatl, en la lengua de los brujos, y la llamó ejido, palabra pulcra, dotada de prestigio cultural de las cosas de España. Cuando hacía yo algo de periodismo en El Gallo Ilustrado, de mi amigo Gustavo Esteva, tratamos de acuñar un término moderno para la realidad cuyos múltiples nombres han sido borrados por la ideología moderna. La designamos faute de mieux por el término de ámbitos de comunidad. Los linderos, que contenían el agua arquetípica de las tradiciones, tenían la misma escala. De hecho, frecuentemente coincidían con los que marcaban la extensión de los ámbitos de comunidad que rodeaban a cada pueblo. Las aguas arquetípicas y las reglas de acceso común a las fuentes tenían la misma matriz mitopoética. Estaban arraigadas en la misma tradición oral. En cambio, por la construcción del concepto H2O, solo puede ser escaso y distribuido por tubos. Defender la gratuidad elemental del agua es defender en un mismo movimiento los ámbitos de comunidad en los cuales todos pueden acceder a las fuentes y reivindicar el poder mitopoético de las aguas arquetípicas. Sería vano separar estas dos luchas, asumir una y dejar la otra. Insisto, el proyecto de recobrar los ámbitos de comunidad es inseparable del de recobrar algo de la percepción local, diferente en cada valle, en cada oasis de las aguas locales, cuyo sabor compartido, a veces áspero, otras, como en el Sahel salitroso, define un nosotros. Ahora bien, vivimos en un mundo en que superbomba y megadrenaje han borrado los parteaguas naturales. Mientras la primera expropia el agua común de los más pobres y la manda hacia la cuenca de la gran ciudad vecina, el segundo, so pretexto de eliminar las aguas negras del alcance de las narices delicadas, las riega sobre los mismos campesinos que la ciudad expropió del agua de sus manantiales. No sé cómo llaman a esto aquí, pero en México se llama el canje de aguas blancas por aguas negras, fértiles.
Este canje se practicó con los cultivadores periurbanos de todas las grandes ciudades de la República, hasta que, alarmado por una incipiente epidemia de cólera, el gobierno prohibió todo cultivo regado con aguas negras. Hasta que el cólera u otro espectro lance la señal de que es demasiado tarde, las políticas del agua ignorantes de los parteaguas hacen parecer irrelevantes las cuestiones cruciales de los límites y de la escala. El alojamiento de los puntos de descarga nos vuelven ciegos a las consecuencias de nuestros actos diarios más humildes, destruyendo, otra finta del desvalor, la posibilidad de controles locales. Hay asbesto en el aire que respiramos, flúor y cloro en el agua que bebemos, heces en la ensalada y metales pesados en nuestros huesos. Aquí quiero hacer otro comentario. Es un comentario local. Como sabrán, está el gran conflicto por la termoeléctrica de Huexca, que toma las aguas del río Cuautla para producir energía eléctrica en el estado de Morelos, donde no se produce todavía, ni se producía electricidad, porque las tierras del estado de Morelos no son tierras fértiles, tierras dedicadas al cultivo, y se propuso que se montaran ahí dos termoeléctricas de ciclo combinado, para lo cual requerían de agua para enfriar las turbinas. Y aquí aparece el concepto de agua muerta. Yo lo he redactado de esta manera a partir de un texto de Lilian González Chévez, quien hace toda una investigación sobre esta situación. Y es la irrupción de la termoeléctrica, forzosamente insertada en el territorio de agricultores por el desarrollo capitalista y como una imposición llama a nombrar agua muerta a las aguas de desecho provenientes de la planta generadora, que son regresadas a los canales de riego y al río Cuautla, pues han perdido su cualidad natural al ser procesadas técnicamente. No son aptas para las tierras de cultivo. Son regresadas con cargas químicas y a una alta temperatura. Estas son voces de agricultores afectados por la sustracción del agua. Ellos concibieron precisamente este concepto, agua muerta, porque no querían que la termoeléctrica les regresara el agua que se robaba para trabajarla en la termoeléctrica. Entonces, toda la lucha de resistencia que se hizo contra el gasoducto, contra el acueducto, pues era precisamente por conservar los valores y las verdades, ¿no?, de sus aguas naturales, de sus aguas mitopoéticas, como aguas para cultivo y no como aguas para la industria. El pueblo de Huesca sigue resistiendo y los agricultores de Ayala también siguen resistiendo. Podemos continuar leyendo ahora, pues, la historia del drenaje. Seguimos, Bárbara, con Benjamin Ward Richardson. Un poquito antes, ¿no? Si no libramos una batalla por la gratuidad de principio del agua local, limitada y libre, mañana tendremos que defender la gratuidad del aire. Así es. Benjamin Ward Richardson, discípulo de Edwin Chadwick, padre del primer drenaje general de Londres, es también conocido por un libro de propaganda higienista, Igeia, utopía de una ciudad en la cual cada habitante mandara sus excrementos con diluvios de agua a un gran caño público. Ese mismo Richardson era también presidente de una asociación de abstemios. Para él, descargar los intestinos en agua potable y abstenerse de tomar vino eran dos actos cargados del mismo sentido moral: vivir higiénicamente. Esta moral decimonónica es aún la que predica una coalición cuya izquierda abarca numerosas ONG y cuya derecha es simbolizada por la Compañía General de Sceaux, la mayor empresa entubadora y embotelladora de agua potable del mundo. He iniciado esta plática poniendo en relieve la inmortalidad de la botella,
Lo he hecho respecto a otra botella y con motivos diametralmente distintos, a los de los higienistas del siglo pasado, a quienes debemos la civilización del WC. Hubiera podido empezar donde acabo, cuestionando la moralidad del WC, el water, como decimos en México. Pero, ¿quién aquí que no cague en agua potable se atreverá a lanzar la primera piedra? Salud. Pregunta, ¿quién aquí que no caguemos en agua potable nos atreveremos, seremos capaces de lanzar la primera piedra? Y nos dice salud. Ahí quiero recordar a su amigo Gustavo Esteva. Gustavo Esteva publicó un textito que se llama Llegó el tiempo de Jan. Esto lo hizo en el Foro Oaxaqueño del Foro Oaxaqueño del Agua en el año 2010. Habla de Jean Robert diciendo: nunca dejó de tejer, de construir, de imaginar, ni de llevar a la práctica formas sensatas de vivir, de tejer con otras y otros sus hallazgos y de enraizarlos en el mundo real, en un mundo nuevo en que no solo soñaba. Creo que el sanitario seco ilustra bien este argumento. César Rañorbe y Jan lograron crear una adaptación de la letrina vietnamita. Lo que hicieron constituye una herramienta formidable que aparece de pronto como una de las pocas opciones ante la crisis del agua y de los desechos, y cuya gravedad se ha hecho cada vez más evidente y ha llevado a toda suerte de acciones tan disparatadas como ineficaces. Jan las hace ver. Alrededor del 40% del agua disponible para consumo humano en las ciudades se emplea para transportar excremento y otros desechos. Millones de personas en una docena de países usan actualmente el diseño mexicano del sanitario seco que se extendió por contagio, sin promoción alguna, y cumple en todas partes y en muy diversos contextos funciones muy importantes. Las crisis actuales en cuanto al agua y los desechos que preocuparon continuamente a Jan llevarán seguramente a revalorar sus numerosas contribuciones en ambos campos. Publicado en Bajo el Volcán, revista del posgrado de Sociología de la Universidad de Puebla, en el año 2022. Pues qué bueno que pudimos leer todo el texto completo. Siempre nos quedamos a medias, pero ahora hemos podido leer este gran reto que nos plantea Jan, siguiendo pues, la voz de Iván, donde hay que buscar en la historia del agua, en esta historicidad de la cultura del agua, y pensar realmente cómo es que tenemos que poner en discusión toda todo esto que nos ha venido acercando, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho de lo cual se habla y se reconoce y se lee. H2O y las aguas del olvido, de, de Iván Illich, se repite en muchos textos publicados en distintas lenguas, en bares. Hay un texto muy, muy interesante del País Vasco, donde pues cita lo que dice, Iván Illich, y en otros textos se cita también a Jan, ¿no? Cuando buscamos precisamente en el Internet, buscamos las aguas arquetípicas, encontramos la voz de Jan, el pensamiento de Jan. Cuando buscamos las aguas del olvido, encontramos el pensamiento y la voz de Iván, que confluyen discurso en un discurso crítico que nos hace ver realmente cuál es la realidad, ¿verdad? De esta materia, agua, que es a la vez tan inimaginable o tan inasible como necesaria en nuestra vida, en nuestra forma de existir. Pero pues yo quisiera ver qué tiempo nos podemos robar para Pues, escuchar, de aquí a las 9:30, los que quieran participar. por favor.
Nos quedamos sin palabras. O Silvia, ¿quieres hablar? Yo, lo único que yo diría es que ya hemos recibido de las varias voces, Márgara, Servando, la lectura de Jorge, pues ya hemos recibido una revisión muy profunda, porque lo que hay que ver es que Jan empieza en este artículo refiriéndose a H2O, los textos de Iván Illich, pero luego acaba él completando de su propia trayectoria, trayectoria histórica, de trayectoria de su erudición, acaba aportando otra parte. Entonces, este texto, primero, es uno de los que es más citado. Aída Hernández nos consiguió una revisión y este texto es uno de los que más se ha publicado, comentado de todos los de Jan, internacionalmente, transnacionalmente. Y es un texto que evidentemente, por lo que acabamos de leer, tiene 1000 lecturas que se le pueden hacer todavía. Entonces es un texto precursor de muchas posibilidades para fundamentar luchas contra el agua entubada, contra el beneficio de las aguas embotelladas, y entonces pues hay que volverlo a leer y volverlo a estudiar. Es lo que yo pensaría, Alicia. Sí, totalmente de acuerdo, Silvia. Rocío, quiero contarnos algo, decirnos algo, por favor, Rocío. Pues bueno, primero, como dice Silvia, ha sido extraordinariamente comentado por Servando, trayéndonos a colación momentos de inspiradas acciones y de determinantes acciones para resolver, digamos, ir afrontando el problema a nivel local, a nivel, pues, la acción colectiva, ¿no? Tanto así que pues sí, creo que es la única manera de que podemos seguir leyendo esta erudición, que es con un hacer, ¿no? Un hacer nuevos caminos. Y bueno, nada más desde el inicio y al final volví a pensar cuando empezaba y hablaba de los cargadores de botellas versus los cargadores de botellas de vino o de la pachita. Y al final yo me imaginaba y en qué lugar podríamos retomar o reencontrarnos con los cargadores del bule, que es un contenedor que los campesinos siempre llevaron para sus campos, ¿no? El bule de agua o de pulque en otros lugares, ¿no? Que son incluso con otras materias, que es sí saben de qué hablo, ¿no? Los bules. Sí, el que usaba Méndez Arceo, por cierto. Ándale, sí, algo así. Entonces, ¿de qué manera podríamos, pues a nivel individual, ahí sí regresamos, ¿no? Reencontrar las prácticas, porque la sed existe. Y también, pues muy rescatable el hecho de que de cada lugar, la concepción del agua, la forma de uso del agua, su historia y su mirada arquetípica y su profundidad espiritual que les significa a cada habitante en cada localidad, creo que valdría la pena siempre explorarla y respetarla. Hay mucho por hacer porque, pues sí, es un negocio infernal. Sí, muchas gracias. Márgara quiere opinar. Sí, yo quería decir 3 cositas breves. Voy a prender mi cámara a ver si no, no se va el internet. Este, mm, bueno, una que recuerdo muy bien, una intervención de Jean Robert allá en el CIDESI con los zapatistas, donde él empezó justamente diciendo, este, pues ahora la gente abre muy cómodamente el grifo de agua, no sabe ni de dónde viene,
no entiende nada de lo que, y lo estaba diciendo en una comunidad zapatista, por supuesto, donde no había agua entubada y donde había que ir al río a tomar el agua. Y él decía, yo en mi juventud hacía eso, ¿no? Iba al río a tomar el agua. Entonces, para entender también de dónde viene Jan y por qué, un poquito como decía Servando, ¿no? Ese paisaje que también yo creo que lo inspira para decir estas cosas tan importantes, con tanto sentido del humor y decirlo de manera tan bella, ¿no? Otra cosa que ahorita escuchando a Rocío, pues sí hay muchísimas cosas que podemos hacer para evitar el uso de la botella, sobre todo de la botella del H2O que compramos, ¿no? Pues podemos tener nuestros termos, el bule, y podemos ir al súper y decir que no queremos las cosas en, en bolsas, ¿no? Me decía Servando de una compañera de por acá que se llama Alfonsina, además, qué bonito nombre, diciendo, bueno, tenemos que empezar a hacer esas cosas para también, y sin pelearnos con la gente, por ejemplo, que te ponen las cosas llenas de plástico en los súper, pues llevar tus toppers y decir, a ver, échemelo aquí. O sea, pequeñas actividades que si fueran generalizadas, pues sí tendrían un impacto, ¿no? Y luego, por último, este, a mí me gusta mucho, o sea, Jan es un pensador que, que trabaja mucho con Marx, ¿no? Que lo conoce bien y que en muchas cosas coincide. Y es interesante porque no es común cuando él disiente y nos plantea los límites de la crítica de la economía política. Y en este texto lo hace y lo hace de manera muy interesante, ¿no? Porque pues nos retrata como al Marx más quizá eh, adherido a la tecnología y pues a esto del valor, ¿no? O sea, es bien interesante cómo nos plantea Jan acá que finalmente la crítica de la economía política sigue adentro de la economía y que salirse de la economía es siempre ir a lo concreto y lo concreto no se deja más homogeneizar ni volverse masivo, ¿no? Lo concreto siempre es local y lo plantea incluso que es algo bien interesante de pensar con la materialidad de algo como el agua, ¿no? Cuando yo entendí esa idea, pues me hizo mucho sentido, como la materialidad de las cosas tienen historia y no se viven ni se han vivido siempre igual, ¿no? Entonces, esa materialidad no puede ser una materialidad abstracta, siempre es concreta. ¿Qué es el agua para las comunidades? ¿Qué es el agua para nosotros en las ciudades? Totalmente distinto, ¿no? Y cómo en el paso que da Jan, que pues que también lo da Iván y que podríamos pensarlo en clave descolonizadora, ¿no? Como eh, ir a lo local, a lo concreto, reducir, tiene que ver con esta idea de la proporcionalidad, ¿no? O sea, reducir, acotar eh, la, las cosas. Y aquí lo dice bien interesantemente, ¿no? Como el valor es producir más y más y más. Y, y sí, hay una cierta crítica marxista que dice, sí, hay que producir más y más y más, pero hay que repartir mejor. Y Jan estaría diciendo, no, no hay que producir más y más y más. Hay que producir lo necesario y conservar lo, lo local, lo concreto, la cercanía, ¿no? Esta idea también pues, de la percepción, ¿no? Es bien interesante cómo en este texto además deje a Thompson junto con el otro Merleau-Ponty, en fin, cómo hace todo esto para hablarnos de los sentidos y de cómo eh, volver a pensar en el agua de una manera
pues tan cercana y tan necesaria, ¿no? Tan onírica y tan imaginativa, ¿no? A mí me encanta este texto. La verdad es que creo que es un gran acierto. Eh, Ese diálogo, que además sí es cierto que es un diálogo con Iván y que van y vuelven sobre la idea de qué es el agua, ¿no? Esta idea de lo común, pues esta cantidad de palabras que nos dice ahí en todos los idiomas para decir estas palabras olvidadas, son una relación olvidada, ¿no? Y que sin embargo existe todavía por ahí, ¿no? Si nosotros vamos a las comunidades, pues nos van a hablar de cómo el agua les habla a ellas y a ellos, ¿no? Y cómo ellos hablan con el agua. Es un texto muy bonito. Sí, sí, Muchas gracias. total. Sí, muchas gracias. Jorge quiere opinar. Muchas gracias. Sí, sin la menor duda, es un texto extraordinario, es un artículo eh, de un aporte significativo, sumamente importante. No solamente es un texto de erudición, sino es un texto exhaustivo, una erudición exhaustiva. Pero no solamente es exhaustiva, sino también elocuente, asequible. Ujú. Es una experiencia formidable acceder a este texto y hacerlo en el contexto de de este grupo es todavía mayor. La glosa que ha hecho Servando es sin duda magistral, magistral. Y me recuerdo cuando yo era niño, quizá algunos de ustedes recordarán, en la Ciudad de México, uno iba a un parque y normalmente estaba el jardinero regando, muchas veces regando el pasto, y uno se acercaba y le decía, ¿me regala tantita agua? Ese era el término. Y entonces uno se pegaba a la manguera y tomabas el agua. Y nadie se preocupaba de que se iba a morir intoxicado. Era todavía agua, propiamente agua. Digo esto porque entre las muchas cosas que nos explica Jan, este punto en donde habla de cómo la modernidad capitalista lo que ha hecho es no solamente convertir el agua en H2O, sino hacer esos enormes trasvases, la expropiación, es decir, dice él, lo que no había ocurrido, ¿no? Es decir, mover estas grandes masas de agua, desvirtuarla, quitarle toda identidad y cualidad y pasarla de un lado al otro, con las consecuencias que esto tiene. Pero fíjense, el acueducto romano, por ejemplo, los acueductos romanos hacían grandes traslados de agua, pero era agua. El gran problema de los trasvases no es solamente el movimiento de esas masas de agua, sino que la transforman, la reducen, la acaban convirtiendo en H2O, con todas las consecuencias para la naturaleza, eh, para las personas, pero también para la estética y la poesía, ¿no? Ujú. Eh, lo que hace, lo que el texto también nos da es recordarnos cómo en el siglo XIX, por ejemplo, de Marx a Adam Smith, pasando por Bakunin, a nadie se le ocurría, ¿no? Mercantilizar el agua. O sea, había bienes comunes que eran bienes naturales comunes que estaban fuera de la economía, todavía en el siglo XIX. Lo que ha ocurrido con el inicio del artículo que recuerda la tragedia de las botellas de agua, el inicio de estas botellas de agua, es pasar de cómo desde el siglo XIX todas las corrientes de la economía respetaban al agua, digamos, como un bien que no era posible de meterlo al mercado. Pasa el siglo XIX, pasa el siglo XX y la vuelta de tuerca que destruye absolutamente el agua en todos esos atributos de los que se habla en el texto y conversamos aquí, la vuelta de tuerca que lo acaba es justamente embotellar el agua, ¿no? La consagra como una mercancía.
la distingue, la excluye de todos sus otros valores espirituales y de uso que tiene el agua. Esta es la gran tragedia. Ahora, efectivamente, como dice Márgara, hay un montón de prácticas que se pueden realizar para mitigar eso, pero el problema está en toda la estructura creada. O sea, la economía ha transformado todo en una condición como esta de la que se habla del agua, pero llegados al punto de hacer del agua una mercancía, desvirtuarla a tal grado y generalizarla en el mundo. No es una práctica común, es una generalización de toda la economía. Entonces, de lo que se trata es de encontrar la manera de trascender esa estructura, ese concepto de economía. Están bien todas esas prácticas, pero creo que no van a servir de mucho. Hay que hacerlas, sin duda, ¿no? Pero el trabajo es cómo transformar la vida, la economía, para que vuelva a ser el oikos, la casa común, ¿no? Esa casa común y el agua común. Esa es la gran tarea, cómo hacerlo, ¿no? Es decir, cómo transformar toda esa economía, toda esa sociedad. Tal vez las experiencias de los zapatistas abran un camino al respecto. Sí, muchas gracias. Pues sí, lo convirtieron en un bien escaso. Bueno, pues concluimos. Muchísimas gracias. Servando, si quieres opinar mal. Yo Silvia. cerraría con esto. Creo que precisamente en el foro, o sea, los zapatistas han encontrado precisamente en la construcción de esta nueva forma de reorganizar, de hacer crecer la vida a través del común. Y ellos conciben a partir de su experiencia de 30 años que este común es el camino para resolverlo entre todos, lo que hay y lo que vendrá. Y pues precisamente en el Foro Oaxaqueño del Agua, que les refiero del año 2010, en ese foro Jan llevó un texto que se llama Hacia una ecología política del agua. Ese texto pues lo voy a compartir porque precisamente él lo que hace es, después de todo lo que acabamos de leer, hecho por él lo convierte en una propuesta de qué hacer, qué se puede hacer, de qué manera se puede intervenir sobre esto. Inclusive empieza hablando del Marx, como en sus últimos momentos, después de escribir El Capital y sacar todas sus convicciones y proclamar que al final de cuentas no era marxista y el marxista sería Engels, él dice que su teoría de la economía política abarca toda la historia y también todo el metabolismo del hombre con la naturaleza. Y Marx dice, sin embargo, hay dos cosas que escapan a ella, el aire puro y el agua limpia. Exactamente. Entonces, pues, al final de este texto, Jan hace unas propuestas y que dice, veo tres líneas interdependientes de acción. Primero, deslindar el agua, bien común por esencia, de la escasez y de la economía que la fomenta. Dos, reubicar el agua en la naturaleza. Tres, reubicar el agua en la historia, es decir, fomentar el estudio de la historia cultural del agua. Y después desarrolla cada uno de estos puntos, ¿no? Nos va proponiendo cómo trabajar estas ideas y cómo pues llegar al modo de existencia del commons y el ámbito de comunidad. Este texto también es muy interesante y pues está aquí a nuestra disposición. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, los commons de Jan son el común de los zapatistas. Ok, pues muchas gracias. Buenas noches y maravilloso Servando, felicidades, porque además nos actualizaste a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y buenas Buenas noches. noches. Gracias a todos. Bye, bye. Qué gusto Nos vemos en 15 días. escucharlos. Nos vemos en 15 días.
Me inspiraron. Adiós, buenas A noches. nosotros, Silvia. Hasta Adiós. luego. Adiós. Hasta luego.